Hola a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de su programa Así Pasó. En esta ocasión, pues transmitiendo desde la casa Uruchurtu en esta muy calurosa tarde de Hermosillo. Y pues me da mucho gusto saludar a mi compañera Lucía García. Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Amparo, muy contenta aquí en compañía de Elizabeth, hablando de temas que nos competen, que son urgentes, que tenemos que analizarlo, hablar de ello, porque la historia es presente, ¿no? Así es. Y bueno, pues les presento a nuestra invitada de hoy, que es la doctora Elizabeth Cejudo Ramos. Elizabeth pues tiene una amplia trayectoria como historiadora. Ella es doctora en historia por la UNAM, ya nos gritó los Goyas ahorita detrás de cámaras. Y pues actualmente es jefa de departamento del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Y bueno, viene aquí para hablarnos de un tema que ahorita anda muy en boga en redes sociales, que es a veces así como que malentendido o a medias, que es el feminismo, la historia del feminismo. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy buenas tardes. Hola, muy bien contenta de estar en el show del momento, aunque haga calor, y pues un gustazo estar entre ustedes, saludarlas y platicar un rato acá. Muy bien. Pues. Bueno, Elizabeth, te queremos preguntar, agradecerte que estás aquí, ¿no? Y preguntarte acerca del feminismo, ¿no? ¿Qué podemos entender por feminismo? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles han sido los máximos logros, ¿no? en la era contemporánea o a partir del siglo XX sobre el feminismo? Muy bien, bueno, primero decir que, cuando hacemos historia de los feminismos implica que hay posturas distintas y que hay como muchas presentaciones, interpretaciones distintas a través del tiempo. Sin embargo, hay como consensos, digamos, ¿no? Uno es un sistema de ideas y es un movimiento social también, es una práctica, digamos. ¿Cuál es el gran objetivo, la gran agenda del feminismo? Supone eliminar cualquier tutela, digamos, o una jerarquización de los hombres sobre las mujeres, ¿no? Eliminar esta noción de que hay una superioridad y que hay una autoridad de los varones sobre las mujeres. En este sentido, se ubica, digamos, el nacimiento de este feminismo occidental, pues por ahí en la Revolución Francesa, ¿no? A partir de que, bueno, este evento que supone como el inicio de las revoluciones liberales, que supone el inicio, ¿no?, de las repúblicas, de estas nociones de fraternidad, universalidad, ciudadanía y tal, pues crea una constitución, crea pues un tratado de los derechos de los hombres y los ciudadanos, pero explícitamente deja fuera a las mujeres y a los esclavos, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes lo saben, Olympe de Gouges hace su propio documento que implicaba también que los derechos eran para las mujeres, ¿no? Entonces, la historiadora Joan Scott nos dice que en esta negación explícita del derecho hacia las mujeres es donde nace, ¿no?, y encontramos estas primeras expresiones de feminismo. Se habla de feminismos por primera vez a mediados del siglo XIX, digamos, ya pensado como un sistema de ideas y pensado como una organización palpable, ¿no?, en la cual pues las mujeres apelaban, ¿no?, a esta idea, pues que también tenían derechos, que también tenían posibilidades de ser ciudadanas, ¿no? Y digamos que uno de los primeros de las primeras agendas de este feminismo pues era finalmente la igualdad jurídica, ¿no? Es decir, tenemos el mismo derecho que los varones a votar, a tener propiedades, a educarnos, ¿no?, a formar parte de la sociedad, a formar parte de la política pensada en esta constitución del consenso y el disenso. Entonces se empieza por el voto, ¿no? El voto pensado en este gran primer movimiento sufragista que se da a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que en México nos llega tarde, ¿no? Ya hay cambios y que hay la posibilidad de un reconocimiento pleno de la ciudadanía de las mujeres para la década de los 50, ¿no? Hay diferentes olas o diferentes etapas o diferentes agendas del feminismo, de los feminismos. Sin embargo, digamos, la gran agenda o la gran base es eliminar esta tutela, esta jerarquización entre hombres y mujeres que pone por encima, ¿no?, el valor de los varones, y la otra es la posibilidad de que las mujeres accedan a una vida sin violencia, a una vida en la que puedan decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Y digamos que
los feminismos han tenido distintas expresiones, pero al final resulta, digamos, en una idea muy sencilla, ¿no? Las mujeres también somos seres humanos y también somos poseedoras de derechos y no tendría que haber diferencia a partir de esta asignación que tenemos del sexo al nacer, ¿no? Pues muy interesante, perdón, lo que nos cuentas, porque nos dices, pues primero, que contrario a lo que a lo mejor mucha gente pudiera pensar, el feminismo pues no es algo que ha surgido de pronto, ¿no? Ni en los últimos años, sino que tiene una historia que va a surgir precisamente a partir de que la Revolución Francesa pues se descubre que los individuos, ¿no?, tienen derecho a la felicidad, a la igualdad, etcétera, etcétera, pero que esta noción de individuos pues nada más se reducía a los hombres blancos además, ¿no? Sí. Que así como esta reacción que nos cuentas de las mujeres, también está la historia de la primera constitución de Haití, donde ellos dicen explícitamente que los negros son ciudadanos, ¿no? Así como que en contraposición. Pero bueno, tenemos entonces que las mujeres pues van a reclamar que también son individuos en un sistema donde los hombres sí eran individuos y las mujeres seguían formando parte de una organización llamada familia, donde todos esos quedaban bajo la tutela del que sí era ciudadano, ¿no? En ese sentido, perdón, lo único que quería abonar es que en la Revolución Mexicana como que se van a intentar dar pasos así como podríamos decir un poco tímidos, pero se registran unos que se consideraron como logros importantes para las mujeres, que fue, por ejemplo, tener derecho a la patria potestad de sus hijos, porque ni siquiera eso tenían derecho, ¿no? Sí, justo, digamos, la Revolución de 1910 también tiene como punto de llegada esta Constitución y justamente están este tipo de, digamos, reconocimientos a los derechos de las mujeres. Pero también pues hay una ley de relaciones familiares, por ejemplo, súper tradicional, patriarcal, digamos, y hay liberal, una participación, ¿no? Sí, bueno, sí, liberal clásica, y hay una participación tremenda de las mujeres en la Revolución Mexicana, y hay una solicitud para el voto, por ejemplo, que no se reconoce porque pues no era el momento, ¿no?, para hacerlo, sin mayores explicaciones, más allá de que podían tener como cierta influencia por parte del clero a la hora de emitir su voto, pero hay una resistencia todavía a esta posibilidad de que las mujeres tengan un criterio y que tengan como los elementos necesarios para considerarse ciudadanas, ¿no? Y va a llegar también la idea de familia, ¿no?, que tiene la Revolución. Llama la atención esta cuestión del negacionismo, ¿no?, que hablas, posterior a la Revolución Francesa, posterior pues a reflejar que solamente ciertas personas eran consideradas ciudadanos, ¿no?, con derechos en ese sentido. Y este negacionismo, quisiera saber si tú historiográficamente lo has percibido o se ha observado, ¿no?, en la historia, porque como dice Amparo, o sea, en el siglo XIX vamos a observar esos roles de familia, ¿no?, en donde pues el hombre estaba en la esfera pública, la mujer en la esfera privada, cuidando al futuro ciudadano, ¿no?, que era el que iba a generar este progreso, este desarrollo. Entonces, seguramente trastocar ese orden, que tampoco es nuevo, ¿no?, para el siglo XIX, pues va a traer consigo muchas resistencias que van a tomar formas diferentes también, ¿no? A veces quizá no son abiertamente una negación, se esconden detrás de otras situaciones, pero existe la idea de parar, ¿no?, de callar, de esperar que las mujeres puedan bajar la mano ante estas necesidades y demandas. Sí, totalmente. Mira, la noción de mujeres es algo que es inestable a través del tiempo, ¿no? Y eso lo sabemos porque somos historiadoras y vamos viendo cómo toma formas distintas. El feminismo ha sido un elemento desestabilizador de esta noción de mujeres, ¿no? Entonces, cuando tú desestabilizas a una parte central de este proyecto de familia liberal, ¿no?, del que hablamos durante el siglo XIX. Sobre el que se monta la idea de estos estados-nación, además. Totalmente, son la institución central, digamos, de cómo crece el árbol del Estado-nación. Entonces, completamente desestabilizas todo, ¿no? Entonces, esto genera lo que le han llamado algunas autoras ansiedades de género o pánicos morales incluso, que suponen que cuando la mujer, digamos, se mueve del molde, se mueve de este modelo normativo, todo se desestabiliza, ¿no? Entonces, si no tienes al ángel del hogar ahí en medio,
pues entonces la familia se va a acabar, las criaturas pues se van a ir por caminos no deseados y pues todo el mundo se verá al infierno literal, ¿no? Entonces, bueno, historiográficamente hay muchos ejemplos de trabajos que nos han ilustrado, ¿no? Con respecto a cómo reaccionan los diferentes sectores de la sociedad a estas expresiones que se reconocían como modernas incluso o como feministas en otras ocasiones, ¿no? Pedro Espinosa, un investigador de la UABC, por ejemplo, nos habla de la presencia de la palabra antifeminismo en las publicaciones católicas desde el siglo XIX, ¿no? Hablando de una, digamos, de una presencia muy incómoda hacia el deber ser formado a partir de la Virgen María, ¿no? Que solamente pues su labor era ser virgen y madre, por ejemplo, ¿no? Acá en Sonora, cuando se da este cambio de siglo, ¿no? Y que surge la muchacha moderna y que ya, digamos, pues se visten diferente, consumen diferente y demás, pues hay testimonios, por ejemplo, del obispo Ignacio Valdespino, que se quejaba amargamente de cómo las mujeres en Sonora leían, andaban en bicicleta y les llamaba pues a dejar de ser esos marimachos repugnantes, ¿no? Que estaban acabando con este modelo de mujer deseable para la estabilidad de una familia y de pues un proyecto también católico, ¿no? Y bueno, si nos vamos más adelante, pensemos en el movimiento de liberación de la mujer en la década de los 70, que se relaciona con esta segunda ola del feminismo, en el cual ya se hablaba de lo personal es político, por ejemplo, cuando se hablaba de la legalización del aborto, cuando se hablaba de los derechos reproductivos y demás. Pues imagínense ustedes, hay un backlash así tremendísimo que busca, pues de alguna manera no negar que haya una desigualdad entre hombres y mujeres, porque ya no era correcto negarla en ese momento, pero había que hacer los ajustes de manera gradual y de cierta forma que no rompiera, digamos, los valores sociales, ¿no? El catolicismo, que es lo que más he estudiado yo, trata de incorporar, por ejemplo, un modelo de feminismo guadalupano, ¿no? Un modelo de feminismo basado en la Virgen María. Y entonces hay como toda una trayectoria que podemos ir observando a través del tiempo de respuestas sumamente agresivas hacia cualquier intento de desestabilizar a la familia, ¿no? Y es muy curioso porque generalmente cuando hay crisis políticas, crisis sociales, cuando hay una economía que está teniendo problemas, cuando hay un modelo económico pues que se está agotando o que no está rindiendo los frutos, o un modelo social, incluso pues siempre hay como el chivo expiatorio la sexualidad y el orden de género, ¿no? Es decir, ¿qué es más fácil, no? Culpar al capitalismo, al proceso global, a la destrucción ambiental, o culpar al desorden de género, ¿no? Y siempre es, pues, ¿qué es lo que está poniendo en conflicto o en peligro la sociedad como la conocemos? Pues que la familia se está desintegrando, ¿no? Y que se desintegra la familia, pues es culpa del feminismo finalmente. Sí, es como esta idea de el objetivo final es el no sostener, ¿no? Esta lucha feminista, pero los discursos pues van a ser cambiantes, obviamente. ¿Por qué? Porque enfrentarlo directamente, decirlo con todas sus palabras, pues va siendo políticamente incorrecto a través del tiempo, pero los discursos se van escondiendo detrás de otros grupos que finalmente el objetivo final es el mismo. También, perdón, hay prácticas, ¿no?, que abonan a esto, no necesariamente discursos, pero sí prácticas que van a ser recurrentes y que pues van a lo mejor a frenar, ¿no?, los avances. Y una práctica que yo recuerdo así muy común, ahí algunos de los que nos están viendo recordarán, que pues usualmente todavía en la década de los 80s, 90s, las mujeres hacían una carrera comercial, ejercían un par de años, se casaban, iban a tener a su primer hijo y dejaban de ejercer, ¿no? ¿Por qué? Porque había una limitante. Además, me acuerdo que hasta hace no mucho, en los solicitudes de empleo decían no casadas, no embarazadas, ¿no? Entonces ahí ya hay un límite, es decir, no hay una legislación que diga está prohibido contratar embarazadas, ¿no? Sí. O no existía como si existe ahora, aunque ¿no? en la práctica, pero en la práctica se daba, claro. y era común. Así es. Sí, esto me llama mucho la atención, ¿no? Como dice Amparo, prácticas y discursos van cambiando de tonalidad. ¿Y cómo los podemos descubrir? Porque en la actualidad los observamos también mucho y ahorita platicamos de eso, pero ¿cómo podemos distinguir cuando hay una posición política legítima sobre algo que se sustenta en una libertad de expresión
o en realidad es una careta escondida, ¿no?, de un antifeminismo. Bueno, hay, digamos, diferentes aproximaciones en periodos, espacios específicos, ¿no? Hay un antifeminismo como muy claro, agresivo, in your face, digamos, ¿no?, que ocurre durante las primeras décadas del siglo XX. Hay otro que se da, como les decía, en la década de los 70, a través de organizaciones internacionales y demás que ya hablaban sobre el asunto de la mujer, cuando todo se va como un poco guardando, ¿no? Fíjense, yo creo que esto de lo que hablabas de ser políticamente correcto, Lucía, pues me parece que ya no está aplicando, ¿no? Yo siempre digo, los grupos conservadores nunca se fueron, siempre han estado ahí y siempre han estado trabajando, ejercitando, y hemos estado, incluso quienes buscamos o tratamos de abordar críticamente el asunto, incluso reproducimos muchas prácticas en este sentido. Yo creo que en los últimos años hay un movimiento que me parece que da como inicio, digamos, a esta respuesta, digamos, hacia los feminismos, ¿no? Pasan cosas interesantes. Dora Barrancos, en el libro que hace sobre la historia mínima de los feminismos en América Latina, cierra con un epílogo bien interesante en el que habla sobre la ideología de género, ¿no? Sí. Esta noción de la ideología de género es una pelea que empieza la Iglesia Católica en la década de los 90, ¿no? En la que habla de cómo se ha tergiversado la palabra género y ahora se utiliza para pensar en nociones culturales con respecto a la asignación sexual. Digamos, el concepto de género fue muy utilizado por las feministas en la segunda ola, o lo que se considera, ¿no?, esta segunda ola del movimiento de liberación femenina, y se utilizaba un poco para darle historicidad a la desigualdad, ¿no? Pensar en cómo es que la humanidad le hizo para estructurar un sistema sexogenérico en el cual no solamente somos diferentes, sino que nos complementamos y estamos jerarquizados. O sea, es una categoría de análisis. Es una categoría, sí, de análisis, y además es una práctica, digamos, es un ingenio social, le dice Judith Butler, ¿no? Esta idea de cómo entendemos el mundo a partir de este binario que se complementa y que está jerarquizado y que a partir de una estructura patriarcal, digamos, le da mayor valor a todo lo que hace el lado masculino. Bueno, esto por un lado. Sin embargo, va generando como mayores discusiones esta noción de género y se convierte también en una suerte o en una noción de identidad, ¿no?, en el cual las personas pues van definiendo, ¿no?, que este sexo asignado al nacer, que estas ideas de solamente dos cuerpos, ¿no?, y que no hay de otra, pues van generando como otras expresiones, digamos. Lo que hace la Iglesia Católica es tratar desde las organizaciones internacionales de decir, oigan, no, el género tiene que ser hombre, mujer y basta, ¿no? Entonces, alegando la parte sagrada, alegando la parte natural y pensando en esta idea de que pues Dios nos hizo como tal y de eso lo tenemos que respetar, entonces se empieza a cuestionar esta noción de género, y cuando cuestionas esa noción de género, ¿no?, pues también estás diciendo que hay que mantener, ¿no?, esta estructura que establece pues que hay una complementariedad, ¿no? Hombres, mujeres nos complementamos y por eso pues podemos… dualidad. Hay una dualidad, entonces, ¿no?, pues sí, pues es que nos complementamos, entonces pues a ti te tocan unas cosas, a mí me tocan otras, por eso pues si yo como mujer en la década de los 40 quiero trabajar, pues los hombres se enojan y dicen que es para comprar maquillaje y que le estoy quitando la chamba a un señor, ¿no?, que sí necesita llevar el pan a su casa, ¿no? Entonces, bueno, empieza, me parece, con mucha fuerza por ahí, con un financiamiento bien importante, pero ahorita me parece que estamos ante otro fenómeno todavía más potente y más peligroso, creo yo, más influyente, que tiene mucho que ver también con una masificación de los feminismos, ¿no? Pero pues si quieren ahorita platicamos de la machósfera. Bueno, nos has hablado de la ideología de género, bueno, ya nos hablas, ya queremos que nos platiques qué es la machósfera, cómo ha influido en los jóvenes, ¿no?, en los hombres jóvenes, en mujeres también, y de qué se trata. Que creo que llegó así como al mainstream la palabra por una serie de Netflix de un adolescente, ¿no? Ah, claro, sí, la película. No me acuerdo cómo se llama. Adolescencia se llama, ¿no?, que habla de los incel. Fíjate que yo la primera vez que escuché de este término fue en la clase de historia y género. Mis estudiantes llevaban su novedad, ¿no? Y uno de mis alumnos llevó un video de Temach,
Yo no sabía quién era este sujeto, afortunadamente en ese momento, ahora pues ya lo sé, ni modo. Y que es un influencer, ¿no? Es un youtuber que tenía como pues un canal en el que hablaba primero como de una masculinidad como de un tipo muy específico, de una búsqueda de valor entre los varones, pero que luego se convierte y eventualmente pues en un discurso misógino, ¿no? Y Temach es uno de los exponentes más reconocidos a nivel globo, ¿no? de esta machósfera, ¿no? Bueno, la manósfera no es un solo lugar, es un conjunto, digamos, de sitios virtuales en los cuales generalmente formados por varones, hay que decirlos, pues sí, formados por hombres, en donde digamos, el objetivo central, la agenda central, la conversación central está cargada de misoginia, ¿no? Y hay una noción de supremacía de los hombres sobre las mujeres. Estos movimientos que buscan, digamos, darle mayor valor a los hombres no son nuevos, ¿no? Desde la década de los 70, con el auge del movimiento de liberación femenina, surgen movimientos defendiendo los derechos de los varones, ¿no? Incluso los propios estudios sobre masculinidades surgen también porque la academia ve cómo estos movimientos feministas desestabilizan también qué significa ser hombre. Pues cuando cambias qué significa ser mujer, también desestabilizas qué significa ser hombre. Entonces son movimientos que vienen de antaño y que tienen como cierta, digamos como cierto temor con respecto a lo que puede causar el feminismo, pero también sienten que el que las mujeres ganen derechos significa que ellos pierden derechos, ¿sí? Y esto pues es no tiene sentido, ¿no? Porque el que le es un derecho a una persona no se lo quita a alguien más, simplemente es una ampliación de derechos. En fin, seguramente ustedes recuerdan el movimiento Me Too y el Yo Te Creo, ¿no? Que fue causado por este terrible caso de la manada en España. Y entonces con este movimiento masivo de Me Too, más las marchas que se van organizando por los jóvenes feministas, porque es un movimiento feminista muy muy joven el de esta última ola, en el que está masificado, digamos, y que está en la conversación constante, ¿no? Esta idea de feminismo, es que empiezan a proliferar estos grupos que se ven afectados, ¿no? De acuerdo a su propia perspectiva, y que consideran que pues las mujeres ya lograron lo que querían con el feminismo y que ya no es necesario tener feminismo y que ahora están pidiendo de más, ¿no? Que se quedaron con la feria básicamente. Entonces, estos grupos son principalmente configurados pues, por las juventudes, porque finalmente son quienes tienen mayor acceso a redes sociales, y también, según algunos estudios, tiene mucho que ver también con esta desesperanza causada también por la pandemia, ¿no? Con esta, digamos, vulnerabilidad económica que también sufren las juventudes, y esta noción de, pues, ¿quién tiene la culpa de esto que está pasando? ¿Será el capitalismo voraz? ¿No? ¿Será un mundo en el que no estamos encontrando oportunidades para nosotros porque un sistema económico se desgasta o porque hay desigualdades? No, son las mujeres y es el feminismo, ¿no? Están pidiendo de más, ¿no? Y esto, digamos, en la manósfera confluyen muchos discursos y muchas ideologías, ¿no? No solamente son unos jóvenes que están ahí, pues diciendo cosas descabelladas, ¿no? También se unen, grupos de las nuevas derechas, por ejemplo, grupos ultraconservadores, grupos que defienden esta idea de estar en contra de la ideología de género, lo que llaman ideología de género, y que, hay que decirlo, por lo menos en estudios hechos en Estados Unidos y en España, estos grupos no solamente son misóginos, también son racistas, abiertamente homofóbicos, abiertamente transfóbicos, y discriminan a las minorías de forma como muy clara, ¿no? en las exposiciones que hacen. Entonces estamos ante, pues digamos, un backlash tremendo, causado por digamos estos grupos, que lo más preocupante de esto es que las redes sociales no es algo que está fuera de nuestra realidad, ¿no? Implica también que si estamos viendo estos discursos ahí explayados, quizá porque está el anonimato, quizá porque tienen la posibilidad de sentirse entre pares, pero eso no se queda ahí, eso está ocurriendo también y está fluyendo, y lo vemos con por ejemplo, profesoras de jóvenes secundarianos que están enfrentando, ¿no? ese tipo de discursos hiper ultra conservadores y misóginos de jovencitos de 13 años, ¿no? Y eso sí que es preocupante. Un argumento que a mí me llama la atención siempre es que le achacan al feminismo la baja en la natalidad en diversos países y nos vamos a extinguir, ¿no? Ahí recuperando un poco lo que dices, no es el coste de vida, no es el capitalismo lo que está inhibiendo
que la gente joven esté formando familias con hijos, ¿verdad? Que ver el caso de Japón, donde dice que hay gente de 25 o 30 años que jamás ha tenido una pareja real, no tienen parejas de alquiler y este tipo de cuestiones. Y ahí no tiene nada que ver el feminismo, ¿verdad? Entonces es también un argumento ahí que muy, muy recurrente. Sí, o sea, hay, no sé, por ejemplo, Agustín Laje, ¿no? Que es un claro. personaje ahí que dice que él sabe que es el feminismo y que ya se acabó la misión del feminismo, pues habla de un complot internacional financiado por las grandes organizaciones que lo que buscan es despoblar al mundo, ¿no? Con la legalización del aborto, con un montón de otras medidas, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso nos enfrentamos, ¿no? A ese discurso que incluso nos dice pues cómo ser feministas, ¿no? Sí. Y hasta dónde ya logramos lo que queríamos y ya hay que regresarnos vamos a calmarnos. Esta idea de como dices tú y como dice Amparo, pues no de observar todos los múltiples factores que influyen en las problemáticas sociales que son complejas, ¿no? Bastante complejas, y que al final de cuentas recaiga todo el centro de atención y de culpabilidad en las mujeres, ¿no? O en el feminismo, ¿no? Entonces es como una salida fácil esa de llevar todo el foco de atención a las mujeres y no centrarse en los focos reales o las problemáticas reales que hay que resolver, ¿no? Esta idea, no sé si tú también la has podido percibir a lo mejor, bueno, son corrientes, son situaciones, son eventos ahorita bastante nuevos los que están sucediendo, pero si se ha retratado historiográficamente esta idea de cambiar el foco de atención ante el hecho, ¿no? El suceso, y culpar, ¿no? a la que fue víctima de esa situación, ¿no? Entonces, porque vamos a lo mismo, el centro de atención cambia de el que comete el delito a la que sostiene y a la que vivió el delito. Como dijo Sor Juana, sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Así es. Sí, bueno, hace poquito estaba leyendo el libro de Martín González sobre la revolución sexual en México, ¿no? Y hablaba justamente de cómo estas, que es una idea que también comparte Gail Rubin, ¿no? Como que de estas grandes crisis generadas durante la modernidad siempre generan como chivos expiatorios, ¿no? Claro. Llámale campaña anticomunista, llámale campaña contra los hippies, campaña contra la depravación sexual, contra la moralidad, antichinos y lo que sea, ¿no? Sí, totalmente. Es una forma de, pues siempre hay un negacionismo, ¿no? Un negacionismo al problema que tenemos así como estructural y que nos estruja. Y siempre hay como por alguna razón, el campo sexual, y con la sexualidad me refiero no solamente a la práctica, ¿no? Sino a la forma en la que entendemos esta división sexual del trabajo, de los tiempos, etcétera, etcétera. Siempre se pone en jaque cuando hay crisis. Es algo que humanamente se va repitiendo con el tiempo, ¿no? Entonces, ahora pasa con las feministas porque desestabilizan la noción de género, pero también pasa con las diversidades, con las disidencias, con las personas trans, con quienes están tratando o están ubicándose en una identidad que les hace ruido, que les genera pánico, ¿no? Entonces, digamos, yo discrimino a una persona por su identidad, ¿no? Yo soy la persona que la violento, pero considero que esa persona está violentando todo mi estilo de vida, ¿no? Y en eso me justifico. Está violentando todo en lo que yo creo que tiene que mantenerse estable, ¿no? Por eso los grupos… Otro ejemplo de esto, perdón, es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la historia de los afroamericanos, ¿no? Donde es exactamente eso, yo te violento, pero me molesta que lo cuentes, ¿no? Porque me da mala imagen. Claro, porque es que lo están entendiendo mal, ¿no? Pero sí, esta noción de, digamos, este conservadurismo es básicamente no querer que las cosas cambien, ¿no? Porque creo que lo que está pasando ahorita funciona y no lo quiero cambiar, ¿no? Y pensemos, por ejemplo, en las personas que son negacionistas de la violencia de género, ¿no? Que es un trabajo de décadas y décadas para tener alguna suerte de normatividad, de conceptos, de reconocimiento, ese tipo de violencias, y hay gente que decide que no existe y que están más a gusto y que están como con mayor comodidad recurriendo a las mismas prácticas violentas de siempre, y pues finalmente
lo sabemos todo mundo, cuando hay denuncias, cuando hay personas afectadas, generalmente son las que más sufren, no solamente por ser afectadas, porque si deciden denunciar, pues se van enfrentadas, ¿no? Otra vez a este proceso que implica, pues sí, a lo mejor me pasé o a lo mejor te violenté, pero es que tú estás transgrediendo algo en lo que yo creo y que desestabiliza la forma en la que yo estoy entendiendo el mundo, ¿no? Entonces eso, pues imagínenlo en medidas globales, pues implica también un mundo bastante complicado para las personas que forman parte de esos sujetos desestabilizadores, ¿no? Llámese mujeres, llámese personas trans, llámese personas que forman parte de las disidencias sexuales, ¿no? De cualquier tipo de minoría. Son inmigrantes. Migrantes, por ejemplo, ¿no? Entonces estás cambiando la forma en la que yo entiendo que el mundo debe ser, entonces eres sujeto de violencia y no tendrías por qué quejarte porque tú le estás provocando, ¿no? Sí, sí. Oye, Elizabeth, fíjate, pues ya cambiando un poquito de temas, saliéndonos de la machosfera, perdón, por la Segunda Guerra Mundial se sabe que, los hombres se fueron de soldados, ¿no? En los Estados Unidos, en los países industrializados, y las mujeres se quedaban a ocupar su lugar en las fábricas, ¿no? Así en general. Pero que una vez terminada la guerra, pues hubo una campaña masiva para regresar a las mujeres a su casa, claro, porque volvían los hombres, ¿no? Y pues necesitaban esos puestos de trabajo. Ahorita, pues todo el mundo habla de eso, que estamos en vísperas de una revolución tecnológica donde la inteligencia artificial va a empezar a ocupar muchos puestos de trabajo. Y justo en este momento surge un movimiento que se llama Tradewife, donde se invita a las mujeres no nada más a delegar su derecho al voto en su hombre cabeza de familia, ¿no? Sino también pues a salirse del espacio laboral para pues irse al ámbito doméstico. ¿Cómo ves tú este movimiento? Híjole, fíjate que lo platicábamos un poco antes de entrar al aire, ¿no? Que te dijera. Yo estudio mujeres católicas, ¿no? Que están politizadas, y a mí me da mucha risa porque yo siempre les digo, es que estas mujeres quieren despolitizar politizando, ¿no? Sí, es decir, haciendo uso de la voz, haciendo uso de elementos o de situaciones o circunstancias que no hubieran podido ocurrir en el siglo pasado, ¿no? Por ejemplo, tener un micrófono, tener voz, ¿no? Voto, etcétera, etcétera. Esto parecía como bien inofensivo, ¿no? Una morra que está en Instagram y que dice, bueno, pues voy a ponerme a hacer pan para no me acuerdo cómo se llamaba la influencer que fue primero, una española. Pues voy a cortar la leña, voy a poner la masa madre, la levadura, y voy a hacerle la comida y voy a hacer todo from scratch, ¿no? Y empieza a haber críticas con respecto a esta chava. Y hay una respuesta también como bastante agresiva, ¿no? Como, ay, es que estas feministas, mujeres enojadas, ¿no? Mujeres histéricas que no soportan que alguien quiera una agenda diferente a la de ustedes, una vida distinta, dedicada a la familia y todo este rollo, ¿no? Ahora que sale la noticia, ¿no? De Erika Kirk, que sale a lo que te refieres, entiendo, pues te das cuenta que no era una cosa tan inocente y que no es un trend nada más de Instagram en el cual, pues, ay, qué padre hacer el pan desde ¿no? Ponerle la levadura y hacer toda esta cosa o hacerme mi propia ropa o lo que sea, sino que es parte de una idea que se está globalizando, hay que decirlo, porque hay manifestaciones en diferentes partes del mundo. Pues es una idea que no solamente implica cómo hacer los deberes, ¿no? Sino que implica un regreso a la mujer como centro del hogar y de un espacio doméstico, pero que ahí se quede, ¿no? Un espacio doméstico en el que es como una suerte de su reino, ¿no? Vuelve al asunto del ángel del hogar, y se antoja peligroso, no porque, digamos, todas las mujeres tienen derecho a definir qué es lo que quieren hacer con su vida, ¿no? Y eso es un derecho que tenemos, ¿sí? Que fue ganado por luchas, ¿no? No fue gratuito tampoco. Tú tienes el derecho a salir a trabajar o tienes el derecho a quedarte si tienes como las posibilidades económicas de hacerlo, ¿no? Pero hay como una tendencia de influencia cristiana, nacionalista, particularmente la de Estados Unidos, que está buscando este regreso a los valores tradicionales, este regreso de las mujeres al centro del hogar, ¿no? Y que se queden ahí y que se queden en lo doméstico. Lo más grave es esta idea, por ejemplo, de pues delegar su voto al esposo, por ejemplo, o que haya un voto por familia. Y no hace mucho vi un reel de un chavito ahí en un podcast de jóvenes católicos que hablaba también del voto por familia, ¿no? En México. Sí. Entonces,
aguas, porque como bien decía Lucía, hay una tendencia histórica que nos está diciendo que cada vez que hay un avance de derechos para las mujeres, hay reversa. Hay una búsqueda porque se regrese, ¿no? Y lo vemos bien claro con la interrupción legal del embarazo en Estados Unidos. Desde 1973 había una orden de la Corte Federal para que hubiera posibilidades de una interrupción legal del embarazo, y llega Trump y dice, bueno, ahora se me fue la palabra, ¿no? Ahora cada estado va a decidir. Entonces de repente se cierran las puertas y se quita un derecho, se quita un derecho a las mujeres. Entonces esto no hay que verlo como algo inocente, sino como una parte de este ensamblaje que estamos viendo, de esta famosa batalla cultural que está ruda, y que está financiada por organismos con muchos millones para hacer la competencia. Y esta idea además implica volver a una normalización de cierto tipo de familia, y que el resto que no se ajuste a esta norma pues ya está implicaría fuera. Quedar fuera, claro, de un montón de derechos. No podría, una mujer que no tuviera marido no podría votar, por ejemplo, y cuestiones pues de ese es el tipo. Regreso a la minoría de edad, ¿no? Que fue la gran pelea de la primera ola del feminismo, fue justamente salir, ¿no? Y tener una igualdad jurídica, es decir, no ser considerada como alguien a cargo del esposo o a cargo del papá o a cargo del hermano mayor, ¿no? Sino tener una persona jurídica y tener un reconocimiento como ciudadana, ¿no? Que tu testimonio tenga valor, tu opinión sea totalmente. Y es muy interesante esta invitación, ¿no? Este exhorto. Sobre todo, esto se ha vinculado mucho a redes sociales, ¿no? Este movimiento se ha desarrollado a través de redes sociales, le llega muchísimo a la juventud, ¿no? Esta invitación a mirar críticamente eso que parece a simple vista inofensivo. Y voy al punto inicial, ¿no? que lo comentamos. Está la lucha, está el retroceso y el negacionismo, pero para cada contexto histórico toman el discurso del momento, ¿no? Porque pues es la forma más inteligente de que algo sea internalizado moralmente por las personas. A veces son situaciones que como dices, parecen inofensivas, pero detrás de eso está el objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo final? En el caso de estos movimientos, pues es tener sectores que votan, participan políticamente y eligen gobernantes, ¿no? Y esa es una fuerza increíble. Entonces, eso que parece inofensivo, que se esconde detrás de discursos, que a veces es visible, pero a veces no es tan visible, y sobre todo si se dirige a juventudes también, las formas que toman, ¿no? Entonces, eso es estar alerta de estos derechos que se han conseguido por luchas, y que a veces esos discursos pueden empezar a cuestionarlas, ¿no? Además, pues no hay que obviar la sobrecarga de este discurso, por ejemplo, a la hora de estar scrolleando, ¿no? Que empiezas, te gusta un video y te mandan más y más y más, y llega un momento que es un bombardeo de lo mismo, ¿no? Sí, te vas al rabbit hole. Sí, y además, digamos que las nuevas derechas se han caracterizado por tener esta facilidad de ingresar a las redes sociales y de trabajar con el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, pensar en lo woke, ¿no? Y en otras palabras que utilizan un poco como para simplificar el discurso, y también pues evidentemente generar adeptos políticos, ¿no? Me parece que estamos así como en un momento clave, digamos, en este presente que nos ha tocado, porque pasamos de en muy poquitos años, de tener un reconocimiento a un montón de derechos y a diferentes diversidades, a un discurso que busca ser mayoritario, que pretende eliminar, digamos, esta variedad y regresar, ¿no? a homogenizar y volver a una estructura que no se mueva, ¿no? Que es estable, claro, y que no reconozca las diferencias y que no reconozca las diversidades. Entonces, híjole, nos queda mucho trabajo para posicionarnos también, ¿no? Yo creo que no es momento para obviar lo que está pasando, sino que es momento para posicionarnos y hacerlo más fuerte y dejar muy claro de qué lado de esta batalla cultural estamos, ¿no? De una que reconoce los derechos, o de una que los quiere regresar, de una
de una visión de mundo, de una búsqueda de construcción de sentido que violentamente quiere eliminar la diferencia, ¿no? Yo creo que es bien importante tomar postura y no bajar la guardia. Y como internautas, ¿no? También, pues a la hora de estar viendo contenido, pues poder analizarlo, poder pues al menos discernir cuál es el mensaje que nos están dando y poder tener una opinión al respecto. Sí, y digamos en las redes, pero en nuestra vida y en nuestro entorno cotidiano, ¿no? Porque como les decía recién, lo preocupante de estos grupos, de la machósfera, por ejemplo, pues es que es una expresión de lo que está ocurriendo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Con nuestras prácticas. Entonces, hemos visto casos, digamos, trágicos, tremendos de jóvenes que han tenido actos violentos y que han asesinado personas y que vienen, ¿no? Desde este tipo de pensamiento. Y no solamente los jóvenes incel, sino los jóvenes que se están, por ejemplo, reconociendo la valía de Franco o de Hitler, o que buscan estas o que buscan negacionistas de la memoria, incluso. Y se hacen llamar revisionistas. Y se hacen llamar revisionistas. Entonces, me parece que sí en redes, pero también en los espacios a los que tenemos acceso. En nuestro caso somos profesoras, pero también somos ciudadanas y formamos parte, ¿no? De una comunidad. Entonces yo creo que es bien importante, aunque es cansado y aunque a veces te agota, ¿no? Te agota el estar siempre como posicionándote y diciendo, creo que no es momento para cansarnos ahorita, ¿no? Es momento para seguir hablando del asunto y para seguir señalando cuando haya violencia, señalando cuando haya una intención clara, porque lo es, de frenar derechos y regresar derechos, no solo para las mujeres, ¿no? Sino para una gran parte de la comunidad. Bien. Pues muchas gracias, Elizabeth, por ya se nos está acabando el tiempo, nos queremos quedar más horas contigo, pero por esta línea del tiempo que nos has hecho, esta cronología, para que nos demos cuenta que este tipo de movimientos, ¿no? Que existen, como el tradwife o la machósfera, no son para nada nuevos. Estas resistencias que ha habido ante ganar derechos no son para nada nuevos. Estas formas de cambiar el foco de atención para el que recibe, ¿no? La violencia sobre el acto no son nada nuevos, ¿no? La historia nos dice que están ahí, y la historia no es la maestra de vida, pero sí es una forma de analizar nuestro presente y es una forma de entender críticamente que esas cosas que parecen inofensivas o basadas en posiciones políticas, que así se hacen llamar algunas, ¿no? Que dicen que es libertad de expresión, en realidad cuando existe una violencia evidente sobre eso. Entonces ahí es histórico, lo vemos en el presente y es una forma de entenderlo, ¿no? Para la sociedad y las juventudes, ¿no? Sí, y creo que es bien importante esto que dices de distinguir, ¿no? Entre el discurso de odio y la libertad de expresión, porque el discurso de odio supone digamos, es un discurso explícito que discrimina, invalida y que está dirigido a personas que se consideran minorías, digamos, ¿no? Y que amenaza con afectar la estabilidad social que reconocemos. Entonces, un discurso de odio generalmente apela a la práctica, apela a que haya una práctica de discriminación y de violencia contra las personas que encontramos o que posicionamos como diferentes o como inferiores, porque generalmente es un discurso supremacista también, ¿no? Es muy diferente y creo que estamos muy verdes todavía en el ordenamiento, digamos, o en la legislación con respecto a las redes sociales, pero hay, digamos, me parece las herramientas como por lo menos para educarnos digitalmente y poder distinguir entre estos discursos de odio y lo que reconocemos como una libertad de expresión, ¿no? Que es como el argumento número uno de estos sujetos cuando los increpas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Elizabeth, por esta interesante charla. Pues a quienes nos estén viendo aquí en redes sociales, pues les pedimos que nos dejen sus comentarios, sus preguntas para Elizabeth, se las vamos a hacer llegar para que las respondan. A ver si no me caen haters también. No, van a ser buenas preguntas. Que vengan esos likes. Exactamente, exacto, no se olviden además de comentar, pues ponerle like y suscribirse para que además puedan ver los otros episodios que están todos ahí en el canal de HMO Producciones. Así es, y recuerden que la historia es presente, ¿no? Y así pasó.
Muy bien, pues agradecemos a la Sociedad Sonorense de Historia por prestarnos el espacio, a nuestros compañeros Francisco Conci y Ramón Munguía que nos acompañan siempre detrás de cámaras, y pues a Lucía y Elizabeth, muchísimas gracias. Y pues esto fue Así Pasó. Nos vemos.